¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto? ¿Cómo es posible que un ser creado en absoluta perfección, en belleza deslumbrante, en gloria incomparable, terminara convertido en el enemigo más oscuro de la humanidad? La historia de Lucifer no comienza con cuernos, fuego y tinieblas. No. Su historia comienza con luz, con esplendor, con un nombre que significa portador de luz, estrella de la mañana. Un ángel tan cercano al trono de Dios, que muchos creen que era el más glorioso de todos. Pero, ¿cómo pudo algo así torcerse hasta convertirse en el mayor adversario de Dios y del hombre? Imagina por un momento el cielo antes de toda rebelión. Un universo perfecto. Un lugar donde no existía el dolor, ni la muerte, ni el pecado. Todo era armonía, música, adoración. Los ángeles brillaban como estrellas, y en medio de ese océano de gloria, había uno que destacaba más que los demás. Su voz llenaba los cielos con melodías tan hermosas que estremecían la eternidad. Sus vestiduras resplandecían con piedras preciosas, y su misma existencia parecía un reflejo de la gloria de Dios. Ese era Lucifer, el ángel de luz, el más hermoso, el más sabio, el más exaltado. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En un rincón invisible de su corazón, algo comenzó a torcerse. Una sombra nació en medio de tanta luz. Un pensamiento peligroso se filtró como un susurro. ¿Por qué adorar a otro, si yo mismo soy digno de adoración? ¿Por qué postrarme, si tengo belleza y poder para ser elevado por encima de todos? Ese pequeño pensamiento, esa chispa de orgullo, fue el inicio de una tragedia que cambiaría el destino de todo el universo. Porque lo que comenzó como una duda, se transformó en ambición. Y la ambición, en rebelión. Déjame preguntarte algo. ¿No te resulta inquietante pensar que lo mismo que destruyó a Lucifer puede estar dentro de ti y de mí? El orgullo, la ambición, el deseo de más. Eso que lo llevó a caer, es lo mismo que aún hoy nos arrastra, nos tienta, nos divide. La historia de Lucifer no es solo un relato del pasado, es un espejo en el que todos debemos mirarnos. La Biblia lo describe con palabras estremecedoras. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14:12. Ese verso, que ha resonado por siglos, nos recuerda que aquel que brillaba más que todos, terminó desplomándose en la oscuridad más profunda. Y lo más perturbador es que su caída no fue provocada por una fuerza externa, ni por un ataque de otro ser, sino por algo que nació dentro de él. Orgullo, rebelión, soberbia. No fue la debilidad lo que lo destruyó, fue su propia grandeza mal usada. Ahora quiero que cierres los ojos e imagines algo conmigo. Un cielo en guerra. Ángeles contra ángeles. Luz contra oscuridad. El rugido de ejércitos celestiales chocando en una batalla que jamás podríamos comprender. En un lado, Miguel y sus huestes fieles, luchando por la gloria de Dios. En el otro, Lucifer y sus seguidores, consumidos por el deseo de arrebatar el trono. Una tercera parte de los ángeles del cielo lo siguió, cegados por su carisma, por sus palabras, por sus promesas vacías. El cielo perfecto se estremeció en una guerra sin precedentes. Y todo comenzó con una sola chispa en el corazón del ángel más brillante. Pero aquí está lo que realmente debería preocuparte. La misma voz que tentó a los ángeles, que susurró en el Edén a Eva, sigue susurrando hoy a tus oídos y a los míos. Tú puedes más. Tú mereces más. No necesitas obedecer a nadie. Esa es la herencia de Lucifer. Su caída no fue solo suya. Arrastró al cielo, arrastró a la tierra, y hoy sigue intentando arrastrarnos a todos. Y es aquí donde el suspenso se vuelve personal. Porque la verdadera pregunta no es solo ¿por qué cayó Lucifer? La verdadera pregunta es ¿cómo su historia refleja la nuestra? ¿Qué tan cerca estamos tú y yo de repetir su error? ¿Cuántas veces en nuestro orgullo hemos querido tomar el lugar de Dios en nuestra vida? Lucifer fue creado para reflejar la luz de Dios, pero decidió guardarla para sí mismo. ¿No hacemos lo mismo cuando buscamos reconocimiento, cuando nos olvidamos de quien nos dio la vida, cuando creemos que podemos solos? Este video te llevará a un viaje profundo, desde los orígenes de Lucifer en el cielo, hasta su caída en la tierra y su destino final en el juicio eterno. Vas a descubrir detalles bíblicos que quizá nunca habías notado, y más que eso, vas a entender cómo esta historia antigua sigue viva hoy en cada decisión que tomamos. Porque la guerra que comenzó en el cielo sigue activa en tu corazón y en el mío. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la manera en que entiendes la tentación, el orgullo y la oscuridad. Esta es la historia de Lucifer, del ángel más glorioso al enemigo más temido.
Y cuando termines este viaje, no volverás a mirar tu vida ni tu fe de la misma manera. Imagina el universo en su estado más puro. No existía la corrupción, no existía el dolor, no había pecado. Todo lo que se veía y se respiraba era gloria, perfección y adoración. Cada rincón del cielo estaba impregnado de la presencia de Dios, y en medio de ese resplandor indescriptible había un ser que brillaba con mayor intensidad que los demás. Su nombre era Lucifer, el portador de luz, la estrella de la mañana. No hablamos de un ángel común. La Biblia lo describe con una precisión que estremece. En Ezequiel 28, 12-14 leemos: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Detente en estas palabras, sello de la perfección. Es como si Dios mismo hubiera puesto en Lucifer el toque final de la belleza celestial. Todo lo que en él se miraba era reflejo de armonía, sabiduría y poder. No había defecto. No había sombra. Era la obra maestra de la creación angelical. Un ser tan magnífico que cualquiera que lo contemplara quedaba sobrecogido. Piensa en su apariencia. Su cuerpo resplandecía con piedras preciosas, zafiros, esmeraldas, rubíes y diamantes incrustados en su ser. No era una metáfora poética. Era una realidad visible. Cada movimiento de Lucifer era un destello, un caleidoscopio de colores que reflejaba la gloria del Altísimo. Su sola presencia llenaba el cielo de esplendor. Si tú o yo hubiésemos visto a Lucifer en ese estado, habríamos caído de rodillas pensando que estábamos ante la misma manifestación de Dios. Y no era solo su belleza física. La Biblia también señala que estaba lleno de sabiduría. Lucifer no era un simple cantor celestial, no era solo apariencia. Su mente era brillante, un depósito de conocimiento profundo. Entendía misterios de la creación que a nosotros nos resultan imposibles de imaginar. Su sabiduría lo hacía destacar, y sus palabras tenían poder. Un ángel que no solo se veía glorioso, sino que hablaba con una autoridad que estremecía a quienes le escuchaban. Pero había algo más. El texto dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En otras palabras, Lucifer no solo veía y comprendía la gloria de Dios, él mismo era un instrumento de adoración. Su cuerpo entero estaba diseñado para producir música celestial. Cada paso que daba era como una melodía. Cada movimiento de sus alas era un himno. Cada respiro liberaba armonías que llenaban el universo. Algunos intérpretes creen que Lucifer era el líder de la adoración en el cielo, el director del coro angelical. Cuando él levantaba su voz, millones de ángeles lo seguían. Su canto era como un río de fuego, un sonido puro que se elevaba como incienso hasta el trono de Dios. Piensa en esto, la música no estaba solo a su alrededor. La música era él. Su esencia misma estaba compuesta de notas y armonías. Era como si cada fibra de su ser hubiera sido creada para reflejar y amplificar la gloria del Creador. No había ángel que pudiera igualarlo. Él era la cúspide de la belleza y del arte celestial. Además, su posición era única. El pasaje de Ezequiel dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Lucifer no era un ángel cualquiera entre miles. Era un querubín, y no cualquier querubín, un querubín ungido. Eso significa que estaba entre los seres más cercanos al trono de Dios. Los querubines eran guardianes de la gloria divina, protectores del santuario celestial. Y Lucifer estaba allí, en el monte de Dios, paseándose entre las piedras de fuego, en el mismo lugar donde la presencia divina ardía con poder infinito. ¿Puedes imaginarlo? Día tras día, Lucifer contemplaba la gloria de Dios sin velo, sin intermediarios. Su piel absorbía la luz eterna, sus ojos se llenaban de resplandores indescriptibles, su ser entero reflejaba la majestad del Todopoderoso. Él no conocía la distancia con el Creador. Era un testigo privilegiado de los misterios del cielo. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. Con tanta cercanía, con tanta belleza, con tanto poder, Lucifer se convirtió en un ser admirado. Otros ángeles lo contemplaban y reconocían en él una obra sin igual. La admiración hacia él era real. No era Dios, pero parecía brillar como si lo fuera. Y aquí, en medio de tanta perfección,
estaba germinando el peligro. Imagina que entras a un palacio lleno de espejos, todos reflejando una misma luz. Pero hay un espejo que refleja con tanta intensidad que parece una fuente propia. Ese era Lucifer. No era la fuente, pero reflejaba tanto que otros podían confundirlo con ella. Y esa confusión, ese reconocimiento, poco a poco se convertiría en la semilla de algo devastador. Lucifer, el ángel de la mañana, no solo era bello y sabio, también tenía poder. Se cree que su rango lo ponía como uno de los príncipes del cielo, una autoridad respetada. Cuando él hablaba, otros escuchaban. Cuando él dirigía la adoración, el universo entero se llenaba de música. Era una figura de liderazgo, un ser que ejercía influencia sobre multitudes. Su capacidad de persuadir y guiar era parte de su grandeza. Aquí es donde la historia toma un matiz inquietante, porque todo lo que hacía de Lucifer un ser magnífico, sería lo mismo que luego lo arrastraría a la ruina. Su belleza despertó orgullo. Su sabiduría lo llevó a confiar en sí mismo. Su música lo hizo anhelar la adoración que solo pertenecía a Dios. Su liderazgo le dio seguidores que, llegado el momento, se inclinarían ante su voz en lugar de obedecer al Creador. El esplendor de Lucifer no puede entenderse como algo pequeño. Él no era un actor secundario en la historia del cielo. Era una de las figuras principales, la obra maestra de la creación angelical. Y es justamente por eso que su caída sería tan impactante, tan trágica y tan devastadora. Porque cuanto más alto es el brillo, más oscura se vuelve la sombra cuando esa luz se apaga. Piénsalo por un momento. Si Lucifer hubiera permanecido fiel, tal vez el universo jamás habría conocido la rebelión. Tal vez la historia de la humanidad sería distinta. Pero la grandeza que se le concedió se convirtió en el terreno fértil para su caída. Y eso nos enseña algo aterrador. Nuestras mayores bendiciones, si no se las devolvemos a Dios, pueden convertirse en nuestras peores maldiciones. Así era Lucifer antes de la caída. Bello más allá de lo imaginable, sabio más allá de lo entendible, poderoso más allá de lo que un ser creado debería ser. Un reflejo de la gloria de Dios, diseñado para dirigir la adoración eterna. Y sin embargo, todo ese esplendor sería el combustible de su orgullo. El ángel de luz estaba a punto de convertirse en el príncipe de las tinieblas. Y su historia nos recuerda que, incluso en el cielo, el orgullo puede abrir una grieta imposible de cerrar. La historia de Lucifer nos enseña una verdad inquietante. El mal no nació en la tierra, no comenzó con la humanidad, ni siquiera en el Edén. El mal comenzó en el lugar más perfecto del universo, el cielo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo la semilla de la rebelión germinar en un lugar donde todo era gloria, armonía y luz? La respuesta está en el corazón de un solo ser. Lucifer, el portador de luz, había sido creado como el ángel más glorioso de todos. Su belleza era incomprensible, su sabiduría profunda, su posición cercana al trono de Dios inigualable. Era admirado, respetado, exaltado entre las huestes angelicales. Y fue precisamente allí, en medio de tanta perfección, donde algo comenzó a torcerse. El profeta Ezequiel lo dice con claridad en 28 horas y 17 minutos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La hermosura que debía reflejar a Dios se convirtió en un espejo que atrapó su propia mirada. El esplendor que debía ser una ofrenda al Creador se volvió un motivo de orgullo. Y ese orgullo comenzó como un susurro. Imagina a Lucifer caminando entre las piedras de fuego, resplandeciendo con piedras preciosas, rodeado de ángeles que lo contemplaban con asombro. Imagina que sus cantos eran seguidos por millones, que su voz elevaba las melodías más sublimes jamás escuchadas. Ahora imagina el pensamiento silencioso que de pronto aparece: soy diferente, soy más hermoso, soy más sabio, soy más digno. Esa chispa, apenas perceptible, fue el inicio de un incendio cósmico. El orgullo no es un pecado ruidoso al principio. No comienza con gritos ni con rebeliones abiertas. Comienza con comparaciones, con pensamientos escondidos, con el deseo de más. Y en el corazón de Lucifer, esa semilla comenzó a crecer. Lo que debía ser gratitud hacia el Creador se transformó en ambición de ser adorado como Él. Isaías 14, 13-14 nos revela sus pensamientos más íntimos. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Notas el patrón? Subiré, levantaré, me sentaré, seré semejante. Es un lenguaje de autoexaltación,
de ambición, de insatisfacción. Lucifer ya no quería reflejar la gloria. Quería poseerla. Lo más impactante es que Lucifer no cayó por debilidad. No cayó por tentación externa. Cayó por exceso. Por tener demasiado. Su perfección lo cegó. Su gloria lo confundió. El orgullo fue la corrupción de la belleza. Y es aquí donde el relato se vuelve un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces lo que consideramos nuestras mayores virtudes terminan convirtiéndose en nuestro mayor obstáculo? La inteligencia puede volverse arrogancia. La belleza puede volverse vanidad. El poder puede volverse tiranía. Así como las piedras preciosas de Lucifer se transformaron en cadenas de orgullo, nuestras bendiciones también pueden convertirse en trampas si no reconocemos que todo proviene de Dios. Lucifer comenzó a ver a los demás ángeles como inferiores. Su corazón ya no se inclinaba con humildad ante el Creador, sino que se erguía en comparación con los que lo rodeaban. Si ellos me siguen, ¿por qué no podrían adorarme? Si mi música los conmueve, ¿por qué no podrían rendirse ante mí? Si mi belleza los deslumbra, ¿por qué no podría ocupar el lugar del mismo Dios? El orgullo no solo deformó su corazón, deformó su visión de la realidad. Lo fascinante es que Lucifer todavía estaba en la presencia de Dios. Todavía cantaba, todavía servía, todavía parecía fiel. Pero en su interior ya se estaba gestando una rebelión. Eso nos recuerda que el orgullo puede esconderse tras una apariencia de piedad. Puede vivir disfrazado bajo actos correctos, mientras en el corazón arde un deseo egoísta. Lucifer aún brillaba por fuera, pero dentro su luz se estaba convirtiendo en tinieblas. Ese proceso fue lento, pero seguro. Primero fue un pensamiento, luego, un deseo, después, una ambición, finalmente, una decisión. Lucifer eligió desviar la adoración que debía ir hacia Dios y comenzó a desearla para sí mismo. Eligió creer que su gloria era suya y no un reflejo del Creador. Eligió compararse en lugar de postrarse. Y aquí está lo más perturbador. Lucifer no solo se engañó a sí mismo, también comenzó a convencer a otros. Si su corazón estaba enaltecido, su boca pronto lo revelaría. Empezó a sembrar dudas, a insinuar que había un camino mejor, una libertad más plena fuera de la obediencia a Dios. Orgullo disfrazado de sabiduría. Ambición disfrazada de revelación. Lo mismo que haría siglos después en el Edén con Eva. El orgullo de Lucifer fue tan devastador porque nació en un lugar perfecto. No había excusa. No había carencia. No había injusticia que justificara su rebelión. Tenía todo. Y aún así quiso más. Ese es el veneno del orgullo. Nunca se sacia, nunca está satisfecho. Siempre quiere subir más alto, siempre quiere ser más grande, siempre quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Y entonces ocurrió lo inevitable. Ese orgullo que comenzó como un susurro se convirtió en una declaración abierta: seré semejante al Altísimo. Fue la primera vez que una criatura quiso igualarse a su Creador. Fue el primer intento de arrebatar el trono de Dios. Y en ese instante, el cielo perfecto ya no era el mismo. El veneno había sido liberado. Aquí es donde la historia de Lucifer toca lo más profundo de nuestra realidad. Porque lo que lo derribó a él es lo mismo que nos amenaza a nosotros. El orgullo que lo llevó a rebelarse es el mismo que nos tienta a nosotros cada vez que decimos: yo puedo solo, yo no necesito a Dios. Yo quiero ser el dueño de mi destino. El orgullo es la raíz de todo pecado, porque pone al yo en el trono que solo le pertenece a Dios. Lucifer fue el primero en dejarse llevar por esa mentira. Y su caída nos muestra que ningún don, ninguna posición, ninguna gloria es suficiente para sostenernos si apartamos la mirada de aquel que nos la dio. El orgullo es como una sombra que puede crecer en el lugar más iluminado. Y cuando finalmente se apoderó del corazón de Lucifer, el cielo entero tembló ante lo que estaba por desatarse. Ese fue el inicio del fin para el ángel más brillante. Su corazón se levantó, su mente se corrompió, su deseo se desvió. Y lo que comenzó como un pensamiento secreto pronto se convertiría en una rebelión abierta. Una rebelión que arrastraría a millones y que marcaría el inicio de la primera guerra en la historia del universo. El orgullo de Lucifer había crecido en silencio, como una sombra que se expande en la luz sin que nadie lo nota al principio. Pero llegó un momento en que ya no podía ocultarlo. Lo que comenzó como un pensamiento privado se convirtió en ambición desbordada, y la ambición en una conspiración contra el mismo Dios. Lucifer ya no se conformaba con ser el reflejo de la gloria divina. Ahora quería ser el centro de esa gloria. Al principio, su rebelión no fue abierta. Lucifer era astuto, calculador.
Él sabía que enfrentarse al trono de manera directa sin apoyo sería su ruina inmediata. Así que comenzó con lo más sutil: palabras. El ángel más brillante usó su don más poderoso, su voz, para sembrar dudas. Reunía a pequeños grupos de ángeles, hablaba en susurros, lanzaba preguntas disfrazadas de reflexión. ¿Por qué Dios guarda toda la gloria solo para sí? ¿Por qué nosotros, siendo tan poderosos, debemos postrarnos siempre? ¿No merecemos también reconocimiento, libertad, autoridad? Estas preguntas eran veneno envuelto en miel. Lucifer no negaba la existencia de Dios, no rechazaba abiertamente su autoridad. Simplemente sembraba la idea de que tal vez había otra manera, un camino distinto, una libertad más elevada. Y lo hacía con tal persuasión que algunos ángeles comenzaron a escuchar, a dudar, a contemplar la posibilidad de que quizás, solo quizás, Lucifer tenía razón. Ese fue el inicio de la división en el cielo. Millones de ángeles permanecieron firmes en su devoción al Altísimo, pero una parte, poco a poco, comenzó a inclinar su corazón hacia el portador de luz. Apocalipsis 12:4 nos revela la magnitud de este engaño. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Una tercera parte de los ángeles. Imagina esa cifra. Millones y millones de seres gloriosos, creados para adorar y servir a Dios, seducidos por las palabras de un solo querubín. Lucifer ya no era solo un ángel brillante. Se estaba convirtiendo en un líder de rebelión. Y en algún punto, la conspiración silenciosa se transformó en un desafío abierto. Isaías 14 nos muestra sus pensamientos declarados. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Era la proclamación de guerra. El ángel más glorioso ahora exigía el trono que pertenecía solo al Creador. Y entonces ocurrió lo impensable. Estalló la primera guerra en la historia del universo. Apocalipsis 12, 7-8 lo describe así. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Detente un momento y trata de imaginar esa escena. No eran ejércitos de carne y hueso, no eran armas de hierro y fuego. Eran seres de luz, de poder inconmensurable, enfrentándose en un choque cósmico. El cielo, que antes resonaba solo con cantos de adoración, ahora temblaba con el estruendo de la guerra. Relámpagos de gloria contra relámpagos de rebelión. Voces que antes entonaban himnos ahora rugían en batalla. De un lado estaba Miguel, el arcángel guerrero, firme en su lealtad al Creador. Su nombre mismo significa ¿quién como Dios? Un grito de guerra contra el orgullo de Lucifer. Del otro lado, Lucifer mismo, ya transformado en el dragón, el adversario, liderando a las huestes caídas. Era un enfrentamiento que jamás debería haber ocurrido, pero que ahora definía el destino de toda la creación. El combate no fue breve ni sencillo. Los ángeles fieles luchaban con el poder de la verdad, mientras que los rebeldes luchaban con la furia del orgullo. El universo entero parecía contener la respiración mientras la batalla se extendía. No había duda de la diferencia de poder, porque ninguna criatura puede igualar al Creador. Pero lo que estaba en juego no era solo la fuerza, sino la lealtad, la justicia, el honor del trono divino. La rebelión de Lucifer mostró lo más oscuro del corazón creado, la capacidad de rechazar al Creador mismo. Y en ese enfrentamiento se reveló que incluso en el cielo, la libre voluntad era real. Los ángeles no eran autómatas programados para obedecer. Podían decidir. Y una tercera parte eligió mal. Piensa en la magnitud de esa elección. Ángeles que habían visto el rostro de Dios, que habían sentido su gloria, que habían escuchado su voz, eligieron seguir a una criatura en lugar de al Creador. Eso nos muestra lo devastador que puede ser el orgullo, ciega incluso a quienes viven en la luz. Finalmente, la batalla llegó a su clímax. Lucifer y sus huestes no pudieron prevalecer. Miguel, respaldado por la justicia y el poder de Dios, los derrotó. Y entonces vino la sentencia más terrible: fueron arrojados fuera del cielo. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese momento marcó la transformación definitiva. El portador de luz dejó de ser Lucifer y se convirtió en Satanás, el adversario, el acusador, el enemigo. Su belleza se convirtió en corrupción, su música en ruido, su luz en tinieblas. Lo que una vez fue el ángel más glorioso se transformó en el príncipe de la oscuridad. Imagina el impacto de esa caída.
El cielo que una vez lo contempló como la joya más resplandeciente ahora lo veía desplomarse como un relámpago. Jesús mismo dijo en Lucas 10:18, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Fue una caída rápida, violenta, definitiva. El orgullo que lo elevó lo arrojó a lo más bajo. Pero la historia no terminó allí. Porque una vez expulsado del cielo, Lucifer no se rindió. Su odio ardía más que nunca. Si no podía vencer a Dios directamente, atacaría lo que Dios amaba. Si no podía sentarse en el trono del cielo, corrompería el mundo que Dios había creado. Y así, el escenario del conflicto se trasladó del cielo a la tierra. Lo que debemos entender es que esta guerra nunca terminó realmente. La primera batalla fue ganada, pero la rebelión continúa. Lucifer perdió su lugar en el cielo, pero no perdió su influencia. La misma voz que sedujo a los ángeles ahora buscaría seducir a la humanidad. El mismo orgullo que lo arrastró ahora buscaría arrastrarnos a todos. La rebelión celestial nos deja una advertencia estremecedora. Si en un lugar perfecto, rodeado de la gloria de Dios, millones cayeron, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos inmunes? La guerra que comenzó en el cielo aún resuena en nuestras vidas. Cada tentación, cada mentira, cada pensamiento de orgullo es un eco de esa primera rebelión. Lucifer perdió el cielo, pero no su objetivo. Su meta sigue siendo la misma, robar la gloria de Dios y arrastrar consigo a todo aquel que pueda. Y lo hace con las mismas armas que usó al principio: orgullo, engaño, ambición. La guerra del cielo se convirtió en la guerra de la tierra, y tú y yo estamos en medio de ella. El recuerdo de la primera guerra en el cielo debería sacudirnos. Nos recuerda que el orgullo no es un pecado pequeño, sino una fuerza capaz de dividir a los ángeles y desafiar al Creador. Nos muestra que la batalla espiritual no es un concepto simbólico, sino una realidad que comenzó antes de que existiéramos. Y sobre todo, nos revela que ningún ser, por perfecto que parezca, puede sostenerse si aparta su mirada de Dios. La primera guerra del universo terminó con una caída, pero también con una promesa: Lucifer no prevalecerá jamás. Su derrota en el cielo fue solo el principio. Lo que comenzó como orgullo terminará en juicio. Y cada paso de su historia nos recuerda que lo que está en juego no es solo el pasado, sino nuestro presente y nuestro futuro eterno. El cielo ya no podía contenerlo. La rebelión había sido aplastada. Miguel y los ángeles fieles habían vencido, y la sentencia fue pronunciada: Lucifer y sus seguidores fueron arrojados fuera. En un instante, aquel que caminaba entre las piedras de fuego, aquel que brillaba como la joya más preciosa, fue desterrado del lugar que una vez había sido su hogar. Jesús mismo lo dijo en Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Imagina esa caída. No fue lenta ni silenciosa. Fue violenta, repentina, como un relámpago atravesando la oscuridad. La luz que una vez lo definía se apagó. El portador de luz se convirtió en portador de tinieblas. Lo que antes era perfección se tornó corrupción. Su gloria se transformó en vergüenza. Pero la caída de Lucifer no fue solo suya. Apocalipsis 12:9 nos recuerda que fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Millones de ángeles rebeldes lo siguieron en su destino. El cielo perdió una tercera parte de sus huestes, y la tierra recibió la llegada de seres corrompidos, enemigos declarados de la obra de Dios. La expulsión no solo fue un castigo, fue un cambio en el escenario de la guerra. Lucifer, ahora Satanás, no se resignó a su derrota. No aceptó su nuevo estado como un exiliado. Su corazón ardía con odio. Odio hacia Dios, odio hacia los ángeles que permanecieron fieles, odio hacia todo lo que reflejara la gloria del Creador. Y fue entonces cuando sus ojos se posaron en una nueva creación, la humanidad. Piensa en su perspectiva. Él había sido el ángel más glorioso, pero lo había perdido todo. Y de pronto, ve cómo Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Frágiles, limitados, hechos de polvo, pero portadores de algo que él ya no tendría jamás: el privilegio de caminar en intimidad con Dios. Para Lucifer, aquello fue insoportable. ¿Cómo podía el Altísimo otorgar tanto valor a criaturas tan débiles? ¿Cómo podía darles autoridad sobre la tierra, dominio sobre los animales, un lugar en su plan eterno? Allí nació su furia contra nosotros. Si no podía arrebatar el trono de Dios, corrompería aquello que Dios más amaba. Si no podía ser exaltado en el cielo, se levantaría como príncipe de la oscuridad en la tierra. Si no podía ser semejante al Altísimo, al menos arrastraría con él a las criaturas hechas a la imagen del Altísimo. El Apocalipsis describe esta furia con palabras estremecedoras.
Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Satanás fue arrojado a la tierra lleno de furia. No era un exilio pasivo, era una declaración de guerra contra la humanidad. Y aquí es donde su historia se vuelve la nuestra. Porque desde ese momento, todo su esfuerzo, toda su estrategia, toda su malicia se dirigió hacia nosotros. Él no puede tocar el trono de Dios, pero puede tentar al corazón del hombre. No puede vencer al Creador, pero puede engañar a las criaturas. Su meta es simple pero devastadora: separar al hombre de Dios, corromper su imagen, distorsionar su propósito. Piensa en esto: Lucifer no odia al ser humano simplemente por existir. Nos odia porque cada vez que nos mira, ve en nosotros el reflejo de lo que perdió. Ve la imagen divina. Ve la cercanía que él ya no tiene. Ve el plan eterno en el que él ya no tiene parte. Y ese recuerdo es insoportable para él. Su odio hacia nosotros es, en realidad, un odio hacia Dios mismo. Imagina la tierra en esos primeros días, recién formada, llena de vida, de armonía, de belleza. En ese escenario, Lucifer llegó como un exiliado lleno de rencor. La tierra, que debía ser un lugar de bendición, se convirtió en su campo de batalla. Allí comenzaría a desplegar su estrategia, a planear su venganza. Y aquí está lo más inquietante: Satanás no se presentó con violencia abierta. No descendió con gritos de guerra ni con fuego destructor. No necesitaba hacerlo. Su arma más poderosa siempre había sido el engaño. Lo mismo que usó para convencer a millones de ángeles, lo usaría para engañar a la humanidad. Susurros, dudas, mentiras disfrazadas de verdad. No necesitaba aplastar al hombre, solo necesitaba separarlo de su creador. Ese fue el verdadero golpe de su caída: trasladar la guerra del cielo al corazón del hombre. Desde entonces, su furia ha sido constante, implacable. Cada tentación, cada mentira, cada acto de corrupción en la historia humana lleva la huella de su odio. Su meta no ha cambiado: arrastrar consigo a tantos como pueda, corromper lo que Dios formó para bien, manchar la obra perfecta del Creador. Lo que más estremece es pensar en la dimensión personal de esta guerra. No es solo una batalla cósmica entre seres celestiales. Es un conflicto que toca tu vida y la mía. Cada vez que sentimos orgullo, cada vez que dudamos de Dios, cada vez que elegimos la mentira sobre la verdad, participamos en el eco de esa primera rebelión. Somos el blanco de un enemigo que conoce nuestras debilidades, que sabe cómo susurrar a nuestros pensamientos, que ha perfeccionado su arte de engañar desde los albores del tiempo. Satanás fue arrojado a la tierra lleno de furia, y su furia no se detiene. Odia la luz porque le recuerda lo que perdió. Odia la verdad porque lo expone. Odia la vida porque su destino es muerte. Y sobre todo, odia al hombre porque cada vez que te mira, recuerda que Dios eligió amarte, salvarte y darte una eternidad con Él, algo que Él nunca recuperará. La expulsión de Lucifer no fue el final de la guerra. Fue el inicio de una batalla aún más personal. El cielo lo rechazó, pero la tierra se convirtió en su campo de acción. Allí desplegaría su odio, allí sembraría la mentira, allí levantaría su reino de tinieblas. Pero incluso en medio de su furia, Dios ya tenía preparado un plan. Porque aunque Satanás fue arrojado, no tendría la última palabra. La historia de su caída es también la historia de nuestra advertencia. Porque lo que él vivió es lo que tú y yo enfrentamos cada día: la tentación del orgullo, la mentira disfrazada de verdad, la seducción de ser como Dios. Lucifer fue arrojado a la tierra, y desde entonces su furia arde contra nosotros. Pero lo que él olvidó es que la misma tierra donde sembró su odio sería también el escenario donde Dios revelaría su mayor victoria. El Edén era el lugar más hermoso de la tierra. Un paraíso diseñado por Dios mismo, lleno de vida, pureza y armonía. Ríos cristalinos recorrían sus campos, árboles frondosos daban fruto en abundancia, los animales vivían en paz, y en el centro de todo estaban Adán y Eva, los primeros seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenían dominio sobre la creación, disfrutaban de la cercanía del Creador, y vivían sin dolor, sin miedo, sin pecado. Todo era perfecto. Pero donde hay un plan divino, Satanás siempre busca introducir su distorsión. Lucifer, ahora convertido en el enemigo de Dios, vio en Adán y Eva la oportunidad de llevar su odio más allá. Si había logrado arrastrar a millones de ángeles con sus mentiras, ¿qué no podría lograr con dos criaturas recién creadas? Si él no podía volver a la gloria del cielo, al menos arruinaría la inocencia de la tierra. El relato de Génesis 3 nos abre una ventana a este momento. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: «¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» La serpiente, instrumento de Satanás, se acerca con una pregunta. Y aquí debemos notar algo clave. El enemigo no comenzó con un ataque frontal, ni con una acusación violenta contra Dios. Comenzó con duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Es la misma estrategia que había usado en el cielo: cuestionar, sembrar sospecha, introducir la idea de que tal vez Dios no es tan bueno como parece. La mentira más peligrosa siempre se disfraza de una pregunta inocente. Eva responde: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis». La instrucción de Dios era clara: había libertad sobre todo, excepto una sola prohibición. Y esa prohibición no era un castigo, era una prueba de confianza. Pero Satanás sabía cómo torcerlo. Entonces la serpiente replica con una de las mentiras más antiguas y más repetidas de la historia: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». ¿Notas lo que está ocurriendo? Es exactamente la misma ambición que llevó a Lucifer a su caída: seré semejante al Altísimo. Ahora Satanás ofrece esa misma ambición al hombre. El veneno del orgullo, el deseo de ser como Dios, se presenta como la llave de la verdadera libertad. Lo que destruyó a los ángeles ahora se ofrece como tentación a la humanidad. Eva escucha, y la mentira comienza a enraizarse. El texto dice: «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella». En un instante, lo que había sido un paraíso sin mancha se quebró. La desobediencia abrió la puerta al pecado, y el veneno de la rebelión entró en la humanidad. Piensa en lo que ocurrió. No fue hambre, no fue necesidad, no fue desesperación lo que los llevó a comer del fruto prohibido. Fue el deseo de más. Fue la ambición de ser como Dios. El mismo orgullo que nació en el corazón de Lucifer ahora germinaba en los corazones humanos. Y las consecuencias fueron inmediatas. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La inocencia se perdió. La pureza se quebró. El miedo y la vergüenza entraron por primera vez en la historia. Y lo más doloroso, la comunión con Dios se rompió. Cuando Dios caminó por el huerto, ya no encontró hijos que corrían hacia él en confianza. Encontró a un hombre y a una mujer escondidos, temerosos, avergonzados. Eso es lo que el pecado siempre hace: nos separa, nos esconde, nos cubre de vergüenza. Satanás había logrado lo que quería: traer a la tierra la misma división que había iniciado en el cielo. Pero observa la astucia de su estrategia. No obligó, no forzó, no atacó con violencia. Simplemente convenció. Así como sedujo a los ángeles con palabras, sedujo al hombre con promesas falsas. El arma de Satanás no fue la fuerza, fue la mentira. Y hasta el día de hoy, esa sigue siendo su táctica más efectiva. En ese momento, la humanidad cayó bajo la misma maldición que Lucifer había traído sobre sí: orgullo, desobediencia, separación de Dios. El Edén, que había sido un lugar de comunión, se convirtió en el escenario de la primera gran derrota del hombre. Y la serpiente, satisfecha, había logrado su venganza. Si él no podía estar cerca de Dios, tampoco lo estarían los humanos. El eco de esa escena todavía resuena en nuestras vidas. Porque la tentación no ha cambiado. La voz de la serpiente aún susurra: ¿de verdad Dios dijo? ¿De verdad debes obedecer? ¿Acaso no mereces más? ¿Acaso no puedes ser como Dios? Es la misma mentira antigua, presentada con diferentes máscaras, pero siempre con el mismo objetivo: separarnos del Creador. El engaño en el Edén no fue simplemente el origen del pecado humano. Fue la confirmación de que la guerra que comenzó en el cielo había llegado a la tierra. Satanás había extendido su rebelión. El hombre, que debía reflejar la imagen de Dios, cayó en la trampa y comenzó a reflejar la ambición del enemigo. Y desde entonces, todo el sufrimiento de la historia puede rastrearse hasta ese momento. La muerte, la enfermedad, la injusticia, la violencia, todo proviene de la desobediencia en el Edén. La humanidad perdió la inocencia, perdió la comunión, perdió el paraíso. Y detrás de todo estaba la serpiente, el mismo Lucifer, que en su odio eterno no descansará hasta arrastrar consigo a tantos como pueda. Pero incluso en medio de esa tragedia, Dios pronunció una promesa. Porque en Génesis 3:15, mientras maldecía a la serpiente, declaró:
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Fue la primera profecía del Mesías. Dios estaba diciendo: Lucifer, no tendrás la última palabra. Tu veneno no vencerá. Vendrá uno que aplastará tu cabeza. Esto nos recuerda algo esencial. Aunque Satanás logró introducir su engaño en el Edén, no pudo borrar el plan de Dios. Su victoria fue aparente, parcial, momentánea. El enemigo había herido, pero no había triunfado. Desde ese instante, la historia humana quedó marcada por la tensión entre la mentira del enemigo y la promesa de Dios. El Edén fue el escenario donde el orgullo de Lucifer se transfirió al corazón del hombre. Y lo más inquietante es que ese veneno sigue vivo hoy. Cada vez que buscamos nuestro propio camino, cada vez que rechazamos la voz de Dios, cada vez que creemos que podemos ser como dioses, revivimos la misma escena. El Edén no es solo un recuerdo del pasado, es un espejo de nuestro presente. Satanás logró su venganza inicial. Logró herir la obra de Dios en el hombre. Pero lo que no sabía es que su propia derrota estaba ya decretada. Porque en ese mismo huerto donde sembró el pecado, Dios sembró la semilla de la redención. Desde el Edén, la serpiente sabía que había desatado algo irreversible en la historia humana. El pecado había entrado, la muerte había comenzado su reinado, y la comunión entre Dios y el hombre estaba quebrada. Pero también sabía que había quedado una promesa. Uno vendría, nacido de mujer, que aplastaría su cabeza. Esa palabra fue como un eco que lo persiguió a lo largo de los siglos. Satanás no sabía exactamente cuándo ni cómo llegaría ese descendiente, pero sabía que vendría. Y por eso su odio se intensificó con cada generación, con cada nación, con cada hombre que podía ser parte del plan de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento lo vemos intentando frustrar el propósito divino. Desde Caín asesinando a Abel, hasta el intento del faraón de exterminar a los hijos varones de Israel. Desde los ataques contra los profetas hasta las tentaciones que buscaban desviar a Israel hacia la idolatría. Una y otra vez, Satanás trató de destruir la línea de la promesa, impedir que el Mesías llegara. Pero cada intento fallaba, porque Dios mantenía su plan intacto. Finalmente, llegó el día. En un pesebre humilde, en una aldea despreciada, nació aquel que sería la respuesta a la profecía del Edén. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Para Satanás, ese nacimiento fue una señal de guerra. Herodes, inspirado por la maldad, intentó asesinarlo desde niño. El desierto se convirtió en escenario de tentación cuando Satanás mismo se le presentó, ofreciéndole poder y gloria si tan solo se inclinaba ante él. Pero Jesús no cayó. Donde Adán falló en un jardín, Cristo venció en un desierto. Y entonces, tras 33 años de ministerio, llegó el momento que Satanás esperaba, la cruz. Desde su perspectiva, era la oportunidad perfecta. ¿Cómo podría el Hijo de Dios salvar al mundo si moría como un criminal? ¿Cómo podría un Mesías colgado en un madero ser el vencedor de la historia? Cada látigo, cada clavo, cada burla parecía confirmar su triunfo. Cuando los soldados clavaron sus manos y pies, cuando la multitud gritaba «Crucifícale», el reino de las tinieblas celebraba. Para ellos, aquel día no era una derrota, era la victoria más grande. Habían destruido al Hijo de Dios. Pero aquí está la ironía divina. Lo que Satanás creyó su victoria fue en realidad el escenario de su derrota. Porque en la cruz, Jesús no fue vencido, Él se entregó voluntariamente. Nadie le quitó la vida, Él la dio por amor. El madero que parecía símbolo de vergüenza se transformó en el altar de la redención. La sangre que parecía derrota se convirtió en el precio de la victoria eterna. Colosenses 2:15 lo declara con fuerza, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? En ese momento, Jesús no solo pagó la deuda del pecado, sino que desarmó al mismo Satanás. Lo que el enemigo había usado como arma, el pecado y la muerte, fue destruido en ese instante. Imagina la escena desde el lado invisible. Mientras los hombres veían a un Jesús sangrante colgado en un madero, el mundo espiritual veía a un rey conquistando. Cada gota de sangre que caía sobre la tierra era un grito de victoria que resonaba en el cielo. El acta de decretos que nos era contraria fue anulada. Las cadenas del pecado se rompieron. El enemigo quedó expuesto, humillado, derrotado. Y entonces, al tercer día, llegó el golpe final, la resurrección. La tumba no pudo retenerlo. La muerte no pudo vencerlo. Jesús salió victorioso, declarando que Él es la vida, que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte.
Fue en ese momento cuando la promesa del Edén se cumplió plenamente. La serpiente hirió el talón, pero el hijo de la mujer aplastó su cabeza. Satanás creyó que había ganado, pero en realidad firmó su propia sentencia. Lo que debía ser el día de su triunfo se convirtió en el día de su ruina. El rugido de victoria que soltó cuando Cristo expiró se transformó en un lamento cuando la tumba se abrió. Desde entonces, cada vez que un alma se arrepiente, cada vez que alguien recibe perdón, cada vez que un hijo de Dios se levanta en fe, Satanás pierde otra batalla. La cruz no fue solo un hecho histórico. Fue un arma eterna que sigue derrotando al enemigo en cada generación. Esto nos muestra algo impresionante. Dios no solo venció a Satanás, lo venció usando su propia estrategia en su contra. El enemigo usó la cruz para destruir, pero Dios la usó para redimir. El enemigo usó la muerte como arma, pero Dios la convirtió en camino a la vida. Lo que parecía el final se transformó en el inicio de una victoria sin fin. La cruz revela lo limitado que realmente es el poder del enemigo. Satanás puede tentar, puede engañar, puede incluso herir, pero no puede vencer al plan de Dios. Su aparente victoria se convierte siempre en su derrota. Y aquí está lo personal. Cada vez que cargas tu cruz y sigues a Cristo, cada vez que eliges obedecer en lugar de rebelarte, cada vez que perdonas en lugar de odiar, estás participando en esa misma victoria. La cruz no fue solo un evento en Jerusalén hace 2000 años. Es una realidad viva que se repite en cada corazón redimido. Por eso, aunque Satanás sigue luchando, su destino está sellado. La cruz ya determinó el final de su historia. Sus días están contados. Y aunque su furia sigue ardiendo, lo hace con la certeza de que fue derrotado por aquel que murió y resucitó. El Calvario fue el campo de batalla donde el príncipe de las tinieblas creyó aplastar la luz, pero fue allí donde la luz brilló más fuerte que nunca. La sombra más oscura de la historia se convirtió en el amanecer de la esperanza eterna. Y desde entonces, cada creyente puede mirar la cruz y decir con certeza, el enemigo fue derrotado. Lo que comenzó con orgullo en el corazón de un ángel, terminó con victoria en el corazón del Hijo de Dios. La cruz es la respuesta definitiva al orgullo de Lucifer. Porque mientras él buscó exaltarse y fue humillado, Cristo se humilló y fue exaltado. Mientras él quiso robar la gloria y perdió todo, Cristo entregó su vida y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, cada vez que recordamos la cruz, recordamos también que el enemigo ya no tiene poder real sobre nosotros. Puede rugir, puede tentar, puede engañar, pero ya no puede condenar. La sangre del Cordero ha vencido. Así que cuando mires el mundo y veas maldad, cuando sientas el peso de la tentación, cuando escuches la voz del enemigo susurrando que nunca serás libre, recuerda esto: la cruz ya habló, y la cruz dijo victoria. La serpiente fue derrotada. Su cabeza fue aplastada. Y aunque su furia sigue ardiendo, su tiempo es corto y su final inevitable. Cuando pensamos en la historia de Lucifer, es fácil imaginarla como un relato antiguo, un mito lejano, un drama cósmico que ocurrió hace miles de años. Pero la verdad es mucho más inquietante. La rebelión que comenzó en el cielo sigue activa hoy, en este mismo instante. La guerra espiritual no es una metáfora, es una realidad que afecta cada decisión, cada pensamiento y cada batalla interna que enfrentamos. El mismo enemigo que engañó a los ángeles y tentó a Eva en el Edén sigue caminando entre nosotros, buscando a quien devorar. La Biblia lo describe claramente en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese versículo no habla de un símbolo ni de una idea abstracta. Habla de un ser real, activo, con odio ardiente contra Dios y contra nosotros. Lo más peligroso es que Satanás rara vez se presenta con violencia directa. Su método preferido sigue siendo el mismo: el engaño. Jesús lo llamó el padre de la mentira, Juan 8:44. Desde el principio, su estrategia ha sido distorsionar la verdad, sembrar dudas, hacer que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca malo. Y en un mundo como el nuestro, saturado de información, opiniones y voces, su mentira encuentra cada vez más terreno fértil. Mira a tu alrededor. ¿No es acaso evidente su influencia? Familias destruidas por la división, sociedades consumidas por la codicia, personas esclavizadas por adicciones que les roban la vida, corazones endurecidos por el orgullo y la indiferencia. Todo esto es fruto de la misma semilla plantada en el Edén, la idea de que podemos vivir sin Dios, que podemos ser nuestro propio Dios, que no necesitamos su guía ni su verdad. Satanás no necesita poseer multitudes para arrastrarlas. Le basta con desviar corazones poco a poco, con normalizar el pecado, con disfrazar la mentira de libertad. ¿Cuántas veces escuchamos frases como sigue tu corazón,
haz lo que quieras, ¿tu verdad es suficiente? Palabras que suenan bonitas pero que esconden el mismo veneno, la exaltación del yo sobre la voluntad de Dios. Y lo más inquietante es que su estrategia no es solo externa. No se limita a la cultura, la política o la sociedad. Su ataque más fuerte es interno, en la mente y en el corazón de cada persona. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla no es contra personas, sino contra el mismo reino de las tinieblas. Esto significa que cada vez que enfrentas una tentación, cada vez que sientes la atracción del pecado, cada vez que luchas con pensamientos de orgullo, de duda o de desesperanza, estás viviendo el eco de esa rebelión original. No es solo tu carne, no es solo tu debilidad, hay un enemigo que busca activamente tu caída. Pero aquí está la esperanza. Aunque el enemigo es real, también lo es la victoria que tenemos en Cristo. La Biblia nos llama a resistirlo, no con nuestras fuerzas, sino con la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la fe, la palabra del Espíritu. Santiago 4:7 lo resume de manera poderosa. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El poder de Satanás no es absoluto. Su odio es grande, pero su derrota ya fue decretada en la cruz. En el presente, la estrategia del enemigo es clara: dividir, engañar, destruir. Quiere que olvides quién eres en Cristo. Quiere que te distraigas con lo temporal para que ignores lo eterno. Quiere que vivas esclavizado al miedo, al orgullo o a la culpa, para que no experimentes la libertad que Jesús ya conquistó para ti. Pero cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, cada vez que eliges perdonar en lugar de odiar, cada vez que te levantas en oración, estás declarando que la victoria de Cristo sigue vigente. Cada acto de fe es una derrota más para el adversario. El presente es el campo de batalla. No podemos vivir como si la guerra espiritual fuera algo distante. Está en nuestra mente, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Y aunque el enemigo sigue rugiendo, recordemos algo esencial: su tiempo es corto. Él pelea con furia porque sabe que su destino está sellado. Hoy, más que nunca, necesitamos abrir los ojos espirituales y entender que no estamos luchando solos. El mismo Dios que venció en la cruz camina con nosotros. Y aunque Lucifer sigue actuando en el mundo, su historia no terminará en victoria, sino en juicio. La historia de Lucifer no termina con su caída del cielo, ni con su engaño en el Edén, ni siquiera con la aparente victoria en la cruz. Todo lo que hemos visto hasta ahora es apenas el desarrollo de un drama cósmico cuyo final ya está escrito. Y ese final no es un misterio, la Biblia lo revela con claridad. El destino de Lucifer es el juicio eterno. Desde el principio, Dios declaró que la serpiente sería aplastada. A lo largo de la historia, los profetas anunciaron la derrota del enemigo. Y en Apocalipsis encontramos el desenlace definitivo: el diablo no reinará para siempre, no será un soberano eterno en las tinieblas. Su futuro es el lago de fuego, el lugar preparado para él y para sus ángeles caídos. Apocalipsis 20:10 lo expresa sin rodeos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la sentencia final. No habrá redención, no habrá escapatoria, no habrá más oportunidades. Aquel que una vez fue el ángel más brillante terminará en la condena más oscura, en tormento eterno, sin gloria, sin retorno. Imagina por un momento ese día. El mismo ser que engañó a reyes y naciones, que sedujo a millones de ángeles, que arrastró a la humanidad a la caída, será exhibido como lo que realmente es: un derrotado. Isaías 14:16 describe cómo los pueblos se burlarán de él diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. El que parecía invencible será reducido a nada. El que pretendía ascender por encima de Dios será hundido en la vergüenza eterna. Ese día revelará algo impresionante: que todo el poder del enemigo era limitado, que toda su furia tenía fecha de caducidad, que su reinado de terror era solo temporal. Durante siglos pareció triunfar, pero al final quedará claro que nunca pudo escapar de la justicia de Dios. Y lo más impactante es que este juicio no será solo el fin de Satanás. Será también el fin de toda maldad. Cada lágrima, cada injusticia, cada herida causada por su engaño tendrá respuesta. El lago de fuego no es solo el destino de Lucifer, es el símbolo de que el mal no tendrá la última palabra. Para los hijos de Dios, ese día será un día de victoria.
Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes vencen al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El juicio de Lucifer es también la confirmación de que la cruz triunfó, de que la promesa de Génesis 3:15 se cumplió en su totalidad, de que la historia no termina con rebelión, sino con redención. Sin embargo, hay una advertencia solemne. Jesús mismo dijo en Mateo 25:41 que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. No fue creado para el hombre. Pero todo aquel que decida seguir la voz de la serpiente, todo aquel que prefiera la mentira en lugar de la verdad, todo aquel que rechace la gracia de Cristo, compartirá ese mismo destino. El juicio de Lucifer es también el recordatorio de que nuestras decisiones aquí tienen consecuencias eternas. El futuro de Satanás ya está sellado. Él lo sabe, y por eso pelea con tanta furia. Cada ataque, cada tentación, cada mentira es el rugido de un león herido que sabe que su final se acerca. Su tiempo es corto, pero su odio es grande. Y sin embargo, su derrota es segura. No importa cuánto intente resistirse, el día llegará en que será encadenado para siempre. Apocalipsis 20 describe cómo, al final de los tiempos, Satanás será atado, y después, definitivamente arrojado al lago de fuego. Ese no será un enfrentamiento entre iguales. No será una batalla pareja. Será la consumación de un juicio decretado desde la eternidad. Porque delante del poder del Creador, ninguna criatura puede prevalecer. Ese día marcará el cierre de la historia del orgullo. Lucifer, que se levantó para arrebatar la gloria de Dios, terminará humillado eternamente. Lucifer, que buscó tronos y coronas, terminará encadenado en fuego. Lucifer, que quiso ser semejante al Altísimo, será reducido al lugar más bajo de la creación. Y entonces, todo el universo dará gloria a Dios. Los ángeles que permanecieron fieles levantarán su canto. Los redimidos adorarán con gratitud. Y el eco de la rebelión se apagará para siempre. El portador de luz, que se convirtió en portador de tinieblas, será finalmente silenciado. Ese es el destino de Lucifer. Ese es el futuro del enemigo que aún hoy intenta engañarnos. No poder eterno, no gloria duradera, no victoria final. Solo derrota, vergüenza y condena. Y tú y yo debemos recordar esta verdad cada vez que la tentación se presenta, cada vez que el enemigo susurra que su voz es más fuerte que la de Dios. Porque al final, su voz será callada, y solo quedará la voz del Creador reinando por los siglos de los siglos. La historia de Lucifer es, en el fondo, la historia del orgullo. Una rebelión que comenzó en el cielo, que descendió a la tierra y que aún resuena en nuestro corazón. El ángel más brillante, el portador de luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Su caída fue tan estrepitosa que marcó el curso de la historia humana. Pero, ¿qué nos dice todo esto a nosotros, aquí y ahora? Desde el principio vimos que su tragedia no comenzó con violencia, sino con un pensamiento, un deseo escondido, una chispa en el corazón: seré semejante al Altísimo. Ese pequeño susurro cambió el universo. Y hoy, esa misma chispa puede encenderse en cada uno de nosotros cuando elegimos el orgullo sobre la humildad, cuando buscamos nuestra gloria por encima de la de Dios. El eco de la rebelión de Lucifer no es solo un relato del pasado, es una advertencia constante. Nos recuerda que el mal no siempre aparece disfrazado de monstruo, sino de deseo legítimo que se corrompe. Nos recuerda que la soberbia no necesita un trono para destruirnos, basta con que ocupe nuestro corazón. Pero también es una historia de esperanza. Porque si bien Lucifer cayó, Cristo se levantó. Donde el orgullo produjo ruina, la humildad de Jesús trajo redención. Mientras Lucifer dijo subiré, Cristo dijo descenderé. Mientras él quiso arrebatar el trono, Jesús dejó el suyo para salvarnos. Mientras él buscó ser servido, el Hijo de Dios vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. La cruz es el gran contraste. En ella se enfrentan dos caminos, el del orgullo que destruye y el de la humildad que salva. Lucifer quiso exaltarse y fue humillado. Cristo se humilló y fue exaltado hasta lo sumo. Esa es la lección eterna. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hoy seguimos viviendo en medio de esa tensión. El enemigo aún susurra, aún engaña, aún ruge, pero su destino ya está escrito. Y cada vez que resistimos la tentación, cada vez que elegimos a Cristo sobre nuestro orgullo, estamos recordándole al enemigo que su derrota es segura. Entonces la pregunta final es esta: ¿qué historia contarás con tu vida? ¿La del ángel que lo tenía todo y lo perdió por orgullo? ¿O la del Hijo de Dios que lo entregó todo y ganó la eternidad? La elección está frente a nosotros cada día, en lo pequeño y en lo grande.
El eco de la rebelión de Lucifer seguirá sonando hasta el día del juicio final. Pero también resuena otra voz, más fuerte, más clara, más eterna, la voz del Cordero que dice: he vencido al mundo. Y esa voz es la que debemos seguir. Recuerda cómo empezó esta historia. Un ser perfecto, lleno de luz, con todo lo que alguien podría desear, decidió que no era suficiente. Y recuerda cómo termina, ese mismo ser derrotado para siempre, y el humilde exaltado en gloria. El círculo se cierra, y la lección permanece. La rebelión de Lucifer es un espejo. Nos muestra lo que ocurre cuando el orgullo gobierna. Pero la cruz es también un espejo, y nos muestra lo que ocurre cuando la humildad obedece. Una historia comenzó en el cielo con un ángel caído. Otra comenzó en un pesebre con un niño humilde. ¿Cuál de esas dos marcará tu vida? El eco de la rebelión de Lucifer puede arrastrarte, pero el eco de la victoria de Cristo puede levantarte. Y al final, solo una voz permanecerá. Y esa no será la del enemigo, sino la del Rey de Reyes, sentado en su trono eterno. La historia de Lucifer no es solo la de su caída, es la nuestra si dejamos que el orgullo gobierne. Pero también es la advertencia que nos lleva a elegir el camino correcto, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Así que la próxima vez que escuches la voz del orgullo, la próxima vez que sientas la tentación de vivir para ti mismo, recuerda esto: la rebelión de Lucifer lo llevó a la oscuridad eterna, pero la obediencia de Cristo nos abrió la puerta a la luz eterna. Y ahí está el final, o quizás el inicio. Porque cada día, cada decisión, cada elección entre orgullo y humildad, es el eco de una guerra que comenzó antes de nosotros y que terminará más allá de nosotros. Una guerra que ya tiene un vencedor. Y ese vencedor no es Lucifer. Es Jesucristo. El ángel que quiso ser Dios terminó derrotado. El Dios que quiso hacerse hombre terminó reinando para siempre. Esa es la verdad que aplasta toda mentira. Esa es la historia que vence a toda rebelión. Y esa es la última palabra que resuena en la eternidad: Jesús es Señor. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.